Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Estoy aquí para presentarles este nuevo proyecto que vamos a realizar en el canal. Es Mario Bros. Funko. Tiene tantos detalles que no estoy muy segura que se note su cabeza cuadrada, pero ya verán con la realización que claro que tiene la cabeza cuadrada. Miren, aquí se nota perfectamente en la parte alta de su cabeza. Está precioso, se hace bien rápido y con muy poquititos materiales. Tiene muchos colores, pero de cada uno de esos colores se necesita muy poquito material. Así es que espero que se animen a realizarlo junto conmigo. Está pequeñito, así es que lo pueden realizar muy fácilmente. Fíjense que en el canal ya realizamos al Hombre Araña Funko, y por ahí vi a una suscriptora mía que publicó una foto en Instagram como con el Hombre Araña en un ramo. Están como de moda los ramos con un osito, con alguna figurita pequeña, y se veía fantástico el ramo con su hombre araña, con su hombrecito araña. Más adelante lo vamos a medir, pero miren qué bonito queda. Ojalá lo realicen. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Recuerden que la suscripción es gratis, no se les cobra absolutamente nada. Y también, por favor, el like es tan importante para nosotros. Cuando YouTube ve que los videos tienen muchos likes, nos mueve y podemos crecer mucho más. Así es que ayúdenme con eso, por favor. También las invito a formar parte de los miembros del canal. Junto al botón que dice suscribirse está otro botoncito que dice unirse. Tóquenlo, vean los beneficios que les estamos ofreciendo por ser miembros del canal, y si alguno de esos beneficios les gusta, serán muy bienvenidos como miembros, como lo son Fanny Gómez, 1986 Sakura-chan, Carla Osorio y Miriam Avelar, que ya están apoyando este canal. Se los agradezco con todo mi corazón. Y recuerden que sus comentarios siempre los respondo, así es que no olviden comentar lo que ustedes quieran. Vamos a medir a Mario para que tengan una idea de qué tamaño puede quedar si lo hacen con los materiales recomendados. Vean, mide 16 centímetros. Nuestros Funkos están midiendo alrededor de 15 centímetros, pero como su gorrito está un poquito más levantado de aquí enfrente, por eso quedó un poquitín más grande Mario Bros. Funko. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a dejar aquí a nuestro Mario Bros. Que nos observe mientras vemos los materiales. Son muchos colores, pero de casi todos ellos es muy poquito material el que vamos a requerir. Vamos a comenzar. Todo está realizado con materiales de la marca Sinfonía. Muy bien, vamos a comenzar con este color. Es un color que se llama amarillo vivo. Con este color hicimos la plantita de los pies, la parte baja de los piecitos de Mario. Si no tienen ese color, pueden utilizar cualquier tono que sea similar. Para los zapatitos utilizamos el color canela fuerte, pero pueden utilizar algún café. Es que el café que yo tengo es muy oscuro, así es que pueden utilizar algún otro tono en café. Van a necesitar el color azul rey para el overol. Vamos a requerir también el tono rojo, este es color granate. Con este realizamos la camisita de Mario y el gorro, y esta letra M que lleva en la parte delantera, en la parte frontal de su gorro. Vamos a requerir el color blanco con el que vamos a hacer los guantecitos de Mario y este círculo en donde está la M. Vamos a requerir también, déjenme ver, el color carne. Con este color carne vamos a realizar la cabeza, las orejas y la narizota. Mario está bien narizón. Vamos a requerir el color café oscuro con el que vamos a realizar el cabellito.
Y vamos a necesitar también el color negro. Este es muy poquito. Con este color negro vamos a hacer el bigote y las cejas. Aquí está su bigotito y las cejas. Miren qué hermosas le quedaron. Y vamos a requerir todavía más poquitito de este color. Es color mango, amarillo mango, para hacer los botoncitos que tiene al frente de su overol Mario Bros. Vamos a necesitar ojitos de seguridad. Son ojos de seguridad del número 10 de 10 milímetros y con sus respectivos seguros. Y vamos a poner aquí los ojitos de seguridad y vamos a requerir también relleno. Nuestra figura debe ir bien rellena, amigas, bien durita, lo más que se pueda. Muy bien. Entonces, en cuanto a materiales, esto es todo. Ahora vamos a ver las herramientas que vamos a necesitar. Si lo van a hacer con marca Sinfonía, van a necesitar un crochet de 2.5. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero yo trabajo con el de 2.5 para que el tejido quede bien cerradito, no se note el relleno y mucho menos se vaya a salir ese relleno. Si ustedes deciden hacer este amigurumi con otro tipo de materiales, van a guiarse con la etiqueta. La etiqueta generalmente les dice con qué número de crochet vamos a trabajar. Vamos a suponer que ustedes deciden hacer a Mario Bros Funko con un crochet suponiendo que les pide trabajar un material que les pide trabajar con 4 milímetros, ustedes utilicen un crochet de 3.5. Claro que si van a hacer un Funko, pues debe de quedar pequeño, no debe quedar grande. Vamos a necesitar una aguja lanera, marcador de puntos. Si no quieren utilizar este tipo de marcador plástico, pueden usar una hebrita con la que también pueden marcar el inicio de cada vuelta. Es muy necesario ya que generalmente trabajamos en espiral y sería muy fácil perdernos. Necesitaríamos también alfileres, tijeras. Y vamos a requerir silicón, frío o caliente. Normalmente trabajo yo con frío, pero pues ya me compré aquí mi pistolita de silicón. Así, esto es opcional porque yo voy a pegar algunas piezas, pero si ustedes deciden esas piezas coserlas, entonces no van a necesitar el silicón. Así es que pues ustedes deciden si pegan o cosen algunas de esas piezas. Pues me parece que esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Ojalá que se animen a realizar a Mario Bros tamaño Funko. Sería un regalo excelente, fácil de realizar y muy vistoso porque tiene muchos detalles muy bonitos. Por favor, no olviden suscribirse, dar like y vamos a comenzar muy pronto con la realización de Mario Bros.